vamos a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem. Horizontes más fértiles. Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la institución y vamos a tratar de moderar de la mejor manera posible. Yo muchas veces hago un poquitito una reflexión, ¿no? Pero siempre decía, yo soy contratista de varios años y siempre decía que lo bueno de lo nuestro es que se estaba empezando a ver un cambio generacional. Y bueno, acá queda demostrado, ¿no? Gente joven al manejo de la información y lo vamos a compartir con Federico Sánchez en primer lugar, ingeniero agrónomo de Córdoba, especialista en sistemas de producción dentro de John Deere y además estuvo 10 años en INTA con quien nos hemos conocido bastante ahí y también lo vamos a tener a Luis Berry, es ingeniero agrónomo de Río Cuarto, es director de Agronomitec y bueno, es una empresa que está dedicada a la agricultura de precisión y básicamente al manejo de la información. Así que tenemos bastante para aprender en los próximos minutos. La palabra para Federico. ¿Arrancamos? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a hablar un poco de lo que es cosecha y de lo que es cosecha inteligente a través de lo que llamamos el uso de datos. Empezamos con la presentación. Así que, en primer lugar, arranqué en el año 2007 en INTA en el equipo de Mario Bragaccini y Sergio ya era Sergio. Y hoy me parece mentira que estamos compartiendo un escenario. Así que feliz con eso. Y bueno, un poco la idea de que queremos mostrarles en esta parte de la charla. Queremos mostrarle un poco lo que es cómo estamos trabajando y la tecnología que tenemos disponible hoy en el campo, que tenemos disponible en Argentina, que por ahí y que la estamos utilizando hoy y cómo tenemos que aprovechar todo lo que es ese uso. En primer lugar, como siempre que hablamos de cosechadoras, Argentina es un país donde el contratista, Sergio es una figura hiper conocida, pero donde el contratista es una figura esencial y nos ayuda a tener un parque tecnológico muy actualizado. O sea, hoy cuando vemos el parque tecnológico de Argentina, a nivel de equipamiento, no tiene nada que envidiarle a otros mercados como puede ser Estados Unidos o Brasil. ¿Qué buscamos normalmente? Productividad, hectáreas por hora, calidad de grano, bajo nivel de pérdida. Y hoy hemos sumado ya, con un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero que hemos acelerado en el último tiempo, la documentación de la información. El primer punto, por mis orígenes y que es la clave de todo esto, es la medición de pérdidas. Esta campaña, con los datos que INTA Manfredi está relevando, todavía se están procesando los datos, estamos hablando de 160 kilos que quedaron tirados en el campo y es un punto clave y donde vamos a hacer foco para ver cómo podemos mejorar. El sistema de medición de pérdidas, el del aro, ya muchos lo conocemos, es algo que ha quedado un poco, ya no se recomienda, no se utiliza por el peligro de ir caminando con una máquina al lado, pero eso no lo debemos abandonar porque es una tarea esencial que necesitamos
Y por eso nosotros recomendamos hoy, en el caso nuestro desde John Deere, hacer la metodología de máquina parada, parar la máquina en lleno y hacer con un aro de alambre de 56 centímetros de diámetro, hacer las mediciones de pre-cosecha, en el medio las mediciones de pérdida de plataforma y en la parte trasera, después que pasó el desparramador, lo que es las pérdidas totales de la máquina y poder discriminar. Lo esencial que se tiene que llevar que nunca dejemos de medir pérdida, porque ese valor de campo es el que nos va a dar la referencia y nos va a permitir poder ir manejando la máquina. ¿Cómo manejamos la máquina? Entramos, hoy la máquina se maneja todo desde un monitor central donde hacemos las regulaciones esenciales, lo que es la trilla, la separación y la limpieza. No debemos olvidar todo lo que necesita la plataforma, en nuestro caso hoy, plataformas Draper, que necesitan una regulación y son una máquina aparte de la cosechadora. Entonces, son los dos puntos básicos donde nos tenemos que centrar. Y ahora, metiéndonos un poco en el manejo de la información, esto es simplemente una referencia de lo que es una máquina, una prueba a campo de una máquina, donde nosotros vamos, ustedes ven ahí el mapa, es un mapa de velocidad, hacemos distintas velocidades, distintas tiradas a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 kilómetros por hora, y si nosotros vemos, vamos aumentando la velocidad y en esas barras grises lo que va aumentando son las toneladas por hora, este es un caso de soja, que la máquina va procesando. Y si vemos arriba, esos círculos son las toneladas, los litros por hora que la máquina va consumiendo. Y si vemos, a mayor velocidad, vamos incrementando los litros por hora que vamos utilizando. ¿Por qué? Porque vamos acercando a usar la máquina al 100%. Cuando vamos a 5, consumimos 45 litros por hora, pero normalmente usamos la máquina a un 60% o a un 50%. En cambio, si vamos al otro extremo, 76 litros por hora, estamos usando la máquina al 100%. Bueno, ¿dónde tenemos que buscar nosotros nuestra mayor performance? A donde tengamos el mayor uso de la máquina, como vemos, esa línea blanca son las pérdidas, hasta el momento que la máquina se mantenga dentro de los niveles de pérdidas establecidos. Entonces tenemos que usarla lo mejor posible, el máximo posible, porque si bien los litros por hora se nos incrementan, los litros por hectárea se nos diluyen, porque la productividad de la máquina va aumentando, va haciendo más hectáreas por hora. Así que eso, en un contexto de pérdida que queremos buscar, es a donde tenemos que buscar la máquina. Esto es lo que hace el operador cuando entra el lote. Empieza a trabajar, entra un lote nuevo, ve el rendimiento promedio y acomoda la máquina a lo máximo que puede ir. Ahora, la pregunta es, ¿eso lo puede hacer durante toda la jornada de trabajo? Las 10 horas, que puede durar, que puede estar arriba de la máquina, puede estar constantemente tomando información e ir haciendo correcciones para tener esa máquina al 100% constantemente. Y eso es un poco donde empieza a trabajar todo lo que es la tecnología y cómo va asistiendo al operador para que pueda sacarle provecho. Este ejemplo, que es típico, pero un poco que muestra este caso, es la capacidad de la máquina. Nosotros entramos, tenemos una capacidad determinada con una carga de motor y una velocidad. Seguramente vamos a pasar por un lugar del lote que puede ser otro ambiente o puede ser una zona que tuvo mal manejo. Tuvimos problemas de maleza, tuvimos problemas de contexto de desarrollo del cultivo, con lo cual no es que siempre hablamos de ambiente a nivel de ambiente, pero donde normalmente instantáneamente nos disminuye las toneladas por hora que está ingresando la máquina. Y ahí es a donde bajamos, tenemos que aumentar la velocidad de la máquina para mantener esa carga constante y aprovechar esas posibilidades que nos da de acelerar y aumentar esa capacidad. Y después seguramente vamos a volver a un ambiente de alto rendimiento y donde vamos a disminuir la velocidad para mantener la carga del motor. Ahora, esto que es teórico, se lo mostramos con un dibujito para que lo entiendan, lo vamos a tratar de llevar a la práctica. Y lo vamos a llevar a la práctica con nuestra plataforma, que es el Operation Center, que es nuestra plataforma gratuita, que es virtual. Cualquiera hoy se lo puede descargar del celular y cualquiera que tenga una máquina le puede asociar información para que ustedes las vean. Esto también empieza a hablar de lo que es la trazabilidad de los datos y también de poder utilizar los datos para generar esta información. Y vamos a ver lo que nos ofrece y lo que podemos analizar con la máquina. Antes, sin olvidarme, eso que vemos ahí son cargas manuales que nosotros hacemos en el Operation Center de las mediciones de pérdida. Entonces, siempre conjuguemos lo que es toda la información que nos da la máquina con el trabajo a campo que alguno de nosotros siempre va desarrollando. Esa es la mejor forma. La tecnología de insumos más la tecnología de proceso es lo que nos va a dar el mejor resultado.
Y miren este caso, esta es una prueba que hicimos este año, en esta campaña. Nosotros hacemos una prueba con cada uno de nuestra red de concesionarios, o sea, en cada una de nuestras zonas hacemos pruebas, porque son muy diferentes. Una soja de 25 quintales de promedio, donde la mitad la hicimos en forma manual, con lo mejor que creía el operador, y la otra mitad lo hicimos con el sistema Harvest Smart activado de automatización. Básicamente, lo que vemos es que cambió la velocidad. De 5,8 de promedio, es el valor promedio, pasamos a 6,8 de promedio. Y si nosotros vemos el límite, nunca superamos los 7,8 kilómetros por hora. O sea, nunca pasamos los límites que la plataforma nos exige, porque eso lo vamos seteando en la máquina. Pero sí hicimos que en los lugares donde podíamos aprovechar, y más campañas como estas, donde tuvimos lotes muy desuniformes, nos permitió ajustar y aprovechar. Si esto lo trasladamos a capacidad, en forma manual hacemos 6,6 hectáreas por hora, esta era una S770, y en forma automática llevamos la máquina a 8 hectáreas por hora, o sea, 1,4 hectáreas por hora de diferencia por ir aprovechando al máximo esa máquina al 100%. Y el otro punto clave, que lo voy a mostrar en la próxima, es el consumo de combustible. Si vemos, en rojo está pintado lo que usamos con el Harvest Smart, porque nuestro consumo horario se intensificó, se hizo más grande porque estamos aprovechando la máquina al 100%. Entonces, aumentamos el consumo, los litros por hora, pero también aumentamos la productividad de la máquina. Entonces, los litros por hectárea los bajamos, los litros por tonelada los bajamos. Miren, los litros por tonelada procesada bajó de 5,8 a 4,42. Y los litros por hectárea bajó de 8,3 a 7,9. Casi medio litro por hectárea por usar la máquina eficientemente, constantemente. Y esto lo acompañamos con una nueva tecnología que es, nosotros le decimos auto-maintain, que es automantenimiento. Y es básicamente que definamos la calidad que nosotros queremos cosechar, que eso lo hace el operador cuando ingresa el lote, y en base a eso hace la regulación inicial. ¿No es cierto? Empezamos, trabajamos, regulamos trillas, separación, limpieza, vuelta de rotor. El tema es que muchas veces arrancamos con esa calidad y las condiciones a lo largo del día nos va cambiando. La humedad relativa va cambiando, se nos puede ir reviniendo el material que estamos trillando, y eso es lo que cambia, y normalmente eso es un factor clave en el que nunca hacemos una regulación, ir corrigiendo cada uno de los problemas. ¿Y cuándo lo corregimos? Cuando vemos esto en la tolva, empezamos a ver esto en la luneta de atrás, empezamos a ver paro y ahí hacemos corrección. Pero ya tenemos eso trillado y muchas veces ese proceso es lento y no se hace instantáneamente. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando, y es la tecnología que estamos dando soporte, es automantenimiento, que es automantenimiento. Lo que definió el operario lo vamos a ayudar para que lo mantengan. ¿Y cómo funcionan? Con dos cámaras, una en la noria de grano limpio y otra en la de retorno, que va tomando fotos cada 3 segundos. Cada 3 segundos va tomando fotos. Y cada 3 minutos procesa toda esa información y hace la corrección que nos haga falta de ¿qué? De la trilla, de la separación y de la limpieza. Va haciendo cada una de estas modificaciones. Básicamente, miren esa línea de acá, no sé si tiene puntero, pero esa línea naranja que está fuera de rango. Esa línea naranja es porque los granos dañados se nos fue. Entonces el sistema lo que hizo fue bajar las vueltas del rotor 50. Hace una pequeña corrección si hace falta. Y si toma en su diagnóstico, dice que no hace falta hacer ninguna corrección, no la hace. Pero ningún operador es capaz de ir haciendo un cambio cada 3 minutos o ir monitoreando y tomar una decisión de cambio no cada 3 minutos. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender de lo que es la tecnología. Y es ahí un punto clave donde nosotros estamos trabajando, porque tenemos más de 500 máquinas inteligentes en Argentina. Es un número que es muy grande, 500 máquinas en esta campaña, que ahora lo hemos aumentado mucho. Y uno de los factores clave que teníamos era el poco uso de esta tecnología. Y es ahí donde tenemos que tomar conciencia que no son máquinas automáticas, no es que se sube cualquiera y aprieta un botón y empieza a cosechar. Son máquinas inteligentes que le van a dar asistencia al operador para que aproveche la máquina al 100%. Entonces, nosotros en base a esa bajos niveles de uso, por más que tengamos instructores certificados en cada concesionario, lo que intentamos fue promoverlo. Hicimos un desafío, que lo hicimos durante esta campaña, donde del 1 de diciembre al 24 de febrero lo llamamos a cada operador, no al dueño de la máquina, al operador, y le dimos una capacitación del uso de esta tecnología.
Después arrancamos lo que es la competencia, donde intentamos ir dándole soporte para ayudarlo y ver cómo podemos incrementar su uso. Y el martes pasado, en nuestra fábrica de Granadero Baigorria, tuvimos nuestro campeón nacional, fueron los 15 finalistas, los 15 campeones zonales, y tuvimos el Regi, que es de la zona de Rafaela, que fue nuestro campeón nacional, junto con Rural Ceres, que salió como el concesionario con mejor performance. Y esto fue lo que logramos, que es nuestro mayor orgullo. Pasamos la campaña pasada de un 12,5% de utilización, o sea, básicamente era tecnología que se pagaba y no se usaba en el campo, a un 68% que lo hemos llevado con esta táctica a lo largo de esta campaña. Estos son nuestros 15 finalistas. Esta foto la sacamos el martes pasado. Y de esas máquinas, de esas 15 cosechadoras, que es como que nosotros le pusimos cara a los 15 operadores que mejor la usan, que eso fue lo lindo, porque dentro de todo esto está el vínculo humano. De esas máquinas que trabajaron 4.886 horas, 3.371 se usaron en forma inteligente, que básicamente es el operador entra al lote, trabaja en forma manual con todo su conocimiento, hace las regulaciones que él cree necesarias y en ese momento activa el sistema para que el sistema lo acompañe durante toda la jornada y mantengamos la máquina al 100 durante toda la jornada. Y básicamente, si tomamos esas 15 máquinas, el impacto es fuerte. Y imagínense si lo llevamos a las 500 que tenemos en el campo, pero en esas máquinas hicimos 526 horas menos de trabajo por ese aumento de la productividad. Gastamos menos consumo de combustible por esos valores que pueden ir de 200 centímetros cúbicos hasta medio litro de gasoil por hectárea. Tuvimos incrementos en la calidad porque es lo que vamos siguiendo, de nunca perder esa calidad que estamos utilizando y ni hablar lo que es las pérdidas, que volvemos al inicio de lo que decíamos antes y la importancia de medir las pérdidas y hacer un seguimiento que es un poco lo que va a definir en muchos casos la rentabilidad del negocio. Entonces, lo que tenemos que trabajar en nuestra cosecha en Argentina, con el parque de cosechadores que tenemos, en menos pérdidas, más calidad, en una campaña complicada como esta, que hace mucho no teníamos una campaña tan complicada, más consumo de litros por hora. Si consumimos más litros por hora es porque estamos usando la máquina al 100 y estamos aumentando la productividad, y más uso de la tecnología. Y ese uso de la tecnología va con la capacitación permanente, que creo que eso es lo que nos tenemos que llevar, porque es un desafío subirse a estas máquinas, a todo el conocimiento que tiene el operador de base. Hoy tenemos que acompañarlo para usar todas estas herramientas que nos permiten ser más eficientes y bajar mucho nuestros costos operativos y incrementar nuestra productividad. Así, bueno, muchas gracias. Bueno, muy bueno lo de Fede, mostrándonos un poquitito que tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición para poder ser eficientes, casi no tenemos excusa. Y ahora, cuando ya tenemos toda esa información que Fede nos mostró, Luis nos va a explicar un poco qué hacer con ella, y se van a dar cuenta que en realidad hay mucha eficiencia puesta. Bueno, hola. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Fede. Impecable la presentación. Muchas gracias a Presida, a ustedes por todos los kilómetros que han viajado para estar acá. Mi nombre es Luis Berry, soy director de Agronomitec. Agronomitec es un estudio que tenemos base en Río Cuarto y nos dedicamos a llevar adelante proyectos de agricultura de precisión y en los últimos años estamos conviviendo fuertemente con una enorme cantidad de sensores que no solo están en las cosechadoras, sino en el resto de la maquinaria agrícola que forma parte de los sistemas agrícolas. Así que de eso se va a tratar un poquito la presentación mía. Mirando un poco este panel, en el brochure de Apresid, este panel de maquinaria y AgTech mencionaba un par de cosas y a mí, si hay algo que yo me esfuerzo es por ser prolijo. Entonces me esforcé por tratar de ver qué es lo que mencionaba el panel. Y mi presentación va a estar justamente tocando todos estos temas. Tecnología desde lo más disruptivo a lo elemental, tecnologías modernas, viejas tecnologías que están dando vuelta en el proceso productivo, digitalización y justamente cómo nos preparamos para enfrentar todos estos sistemas tecnológicos, ¿sí? Lo primero que le quiero mostrar es esto, cómo arrancamos nosotros y cómo
como muchos de ustedes, ¿sí? A mí me tocó trabajar en uno de los campos que primero arrancó la agricultura de precisión en Argentina, ¿sí? Ese es un par de mapas que se pudieron juntar en la campaña 98-99 y en el año 2004, que yo estaba recién recibido, tuve la posibilidad de largar la primer sembradora en variable. ¿Sí? El año que viene va a ser 20 años. Y así arrancamos, y lo lindo de esto es que arrancamos pudiendo registrar lo que estábamos viendo con nuestros ojos. Nosotros como agrónomos estábamos viendo que el cultivo se comportaba diferente en la loma y en el bajo. Estas son cosas muy básicas, pero así arrancó la agricultura de precisión argentina, juntando mapas de rendimiento, pudiendo identificar y registrar esa variabilidad, ¿sí? Poder definir los índices ambientales de un ambiente. Y como menciono ahí abajo, el mapa de rendimiento fue una de las primeras capas, ¿sí? Que se usó para empezar a definir esa variabilidad. ¿Sí? Por supuesto que pasó el tiempo y fuimos juntando mapas de rendimiento y en muchos campos del sur de Córdoba empezamos a ver que esa variabilidad era consistente en el espacio y en el tiempo. Los sectores de loma todos los años rendían poco, ¿sí? Y llegaban hasta un lugar, por eso digo en el espacio y todos los años en el tiempo, ¿sí? Y empezamos a ver que esa variabilidad también se asociaba con otras capas, que era la altimetría y la capa de profundidad de napa. Y nosotros empezábamos a apilar capas y estábamos viendo que parte de esa variabilidad en el rinde de los cultivos estaba entendida por estos factores. Las variables de caracterización ambiental en gran parte de la región central de Argentina, no digo en todo, es eso. La topografía es la variable que define los ambientes y la profundidad de la napa freática es la variable que define la productividad de esos ambientes. Ya vamos a ver más adelante cómo estamos tratando de abrir mucho más el juego. Fueron pasando los años y empezó a aparecer un concepto nuevo en el medio de los agrónomos, que es este punto de la digitalización, que rompió hace 10 años, ¿sí? Y empezó a aparecer un insumo que nos permitieron registrar las plataformas, un insumo clave que no es que antes no existía, antes no teníamos tantas herramientas como tenemos hoy, ¿sí? Que ese insumo clave es el dato. Y hoy tenemos infinidad de datos y un poco el desafío que tenemos es ¿qué hacemos con los datos? ¿Sí? Eso pasó, pero la limitante número uno de los procesos de agricultura de precisión en Argentina y de la digitalización fue el conocimiento, y hoy por hoy la limitante número uno que tenemos es, el desafío número uno, es cómo vamos a hacer para analizar todos esos datos. Cómo a nosotros nos encanta sacarle valor agronómico. ¿Sí? Todo esto que mostraba Fede, relacionarlo todo el tiempo con conceptos de agronomía básica. Eso es lo lindo. Y acá empieza a actuar todo este tema de la tecnología, que hay un montón de plataformas, y sí me gusta dejarle un par de conceptos de que cuando empezaron a aparecer todas estas tecnologías, se creía que nos iba a sacar el trabajo a todos, ¿sí? Y la realidad es que la tecnología no le va a sacar el trabajo a nadie. En la revolución industrial generó millones de puestos de trabajo, ¿sí? La tecnología te da velocidad de ejecución, te saca de encima las cosas que no querés hacer. Pongo ahí una aplicación que es de Río Cuarto, que se llama Vamos Rápido, ¿sí? Que lo utiliza mi señora para hacer las compras. Ya no va más al súper. Entonces, ese es un claro ejemplo cuando te saca de encima las cosas que no querés hacer, ¿sí? La tecnología empodera a las personas, facilita un montón los procesos, ¿sí? Pero sí es clave hablar de este punto de educación. No me quiero explayar demasiado, pero sí es muy importante saber qué se deben enseñar en los colegios, en las universidades, qué tenemos que aprender los agrónomos. A ver, estamos invadidos en los últimos años por inteligencia artificial, en las redes sociales. En diciembre se lanzó el ChatGPT, ¿sí? La verdad es que está pateando fuertemente el tablero todo este tema de la inteligencia artificial. La velocidad de los cambios está pasando a un ritmo pero exorbitante, ¿sí? Y si se quiere, lo peor de todo es que ChatGPT, por nombrar uno, porque es el primero que salió libremente, al menos la versión 3.5 hoy por hoy, es que está haciendo muy bien o está respondiendo muy bien cosas que son de carácter creativo.
En su momento pensábamos que la inteligencia artificial iba a reemplazar a los contadores, a los cajeros, a la estación de peaje. Lo disruptivo de esto es que la inteligencia artificial está funcionando muy bien en cosas que son para pensar que hasta ahora son decisiones que las tomamos las personas. Por suerte, el 80-85% de las personas todavía no lo han probado y ojalá que no prospere, pero a nivel educación hay todo un despiole infernal con todo este tema, ¿no? Muchos lo sabrán. Sí es importante en esto que no salga humo de la cabeza, ¿sí? Así como está ese flaco en la foto, ¿sí? Nos tiene que salir humo de la cabeza de metiendo conocimientos. Y lo hermoso de todo este sistema agrícola conectado, lleno de sensores, ¿sí? Es que yo tengo que adquirir conocimiento y el conocimiento es una nueva unidad de negocios. Pero es una unidad de negocio que se debe vender a medida customizado. Hoy por hoy los agrónomos tenemos la posibilidad de vender conocimiento customizado a cada cliente y ver en qué parte de la empresa sumamos valor. Hace 20 años sumábamos valor definiéndole las zonas de manejo a un lote. Hoy por hoy hay millones de plataformas que en el 90% de los ambientes de los casos coinciden con las que hacemos nosotros. Entonces, ahí está la capacidad que debemos tener los técnicos para readaptarnos y vender un producto que es el conocimiento adaptado a la medida de cada empresa. Es un panel de cosecha, Fede habló un montón, pero sí mostrarles que esta cosechadora, como mostró Fede, tiene un montón de tecnología, tiene más de 100 sensores, que se va registrando un dato cada 3 segundos, ¿sí? Y si vamos a 6 kilómetros queda un dato cada 3 metros lineales con 100 datos arriba, ¿sí? Esta sembradora no está sola, forma parte de un sistema conectado. ¿Sí? Y esto no hace más que facilitarnos las cosas. Muchos lo verán como que es un despiole atómico, cómo conecto todo con todo. La verdad que es increíble. Fede nombró un concepto que es las máquinas no son automáticas, son inteligentes, exactamente, ¿sí? Que ayudan a los operadores. Bueno, es eso. Nosotros los agrónomos tenemos que tener la capacidad de analizar los datos que generan todo ese sistema conectado, ¿sí? Todo ese sistema hipersensorizado. Y claramente ocurrió esto. ¿Sí? Los que tenemos un par de años hemos visto esta reconversión de John Deere, ¿sí? Y nombro John Deere porque está Fede, pero ocurrió en todas las marcas, ¿sí? De cómo ha cambiado el modelo de negocio. Las empresas han reconvertido el modelo de negocio, comparten los datos entre sí, aunque con otras plataformas, aunque no queden bien parados en un punto y otro. Existen estos sistemas colaborativos, perdón, se ha desordenado la fuente al proyectarla, créanme que estaba más prolijo, y puntualmente, hoy por hoy, el foco del negocio está puesto en el cliente y está puesto para que el cliente le agregue valor. Créanme que hay un montón de plataformas que cuando uno tiene un poco de experiencia le saca mucho más provecho que ni siquiera los creadores se imaginaron las cosas que uno le puede sacar. Y es esto, cuando yo hablo de agronomía, de sensor y todo, empiezo a hablar de esto, de los sistemas agrícolas conectados. Y la agricultura de precisión, que no es nada más ni nada menos que agronomía implementada a escala de 1 metro, está correlacionando con todas estas variables. Personas, ambiente, biotecnología, tecnología, sensores, maquinaria, conocimiento. Es eso. Esto que John Deere hoy menciona como los sistemas conectados John Deere es nada más y nada menos que lo que estamos viviendo todos desde hace varios años, ¿sí? Con la diferencia que hoy hay muchos más sensores y esos datos se pueden registrar. Eso es lo que hacemos en Agronomy Tech, ¿sí? Tenemos un montón de procesos que forman parte de nuestros proyectos de agricultura de precisión, en donde interactúan personas, biotecnología, maquinaria, sensores, conocimiento, ambiente, ¿sí? Todo el tiempo estamos aplicando ciencia, tecnología e ingeniería, como se menciona ahí, ¿sí? El punto es el desafío que tenemos por delante es poder analizar todos estos
sistemas hiperconectados, hipersensorizados. ¿Para qué? Para tratar de tomar decisiones agronómicas. Y hay un montón de agrónomos y todos sabemos cuáles son los 6 factores más importantes que definen el rendimiento en soja. Los 7 más importantes o los 5 que definen el rendimiento en maíz. Todos lo sabemos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Todos estos sistemas agrícolas conectados apuntan o convergen en eficiencia, ¿no? Por un lado, tenemos todo este tema de los datos para maximizar productividad de la maquinaria, como bien mostraba Fede, y por otro lado, todo este tema de los datos para maximizar la productividad de los ambientes. Por mencionar algunos, Fede ya lo mencionó o ya lo comentó, en mapas yo se los muestro en gráficos, ¿sí? Algunos. Es impresionante la cantidad de sensores y la telemetría que podemos estar mirando para, de vuelta, optimizar el funcionamiento de la máquina, ¿sí? Pero claramente el parque de maquinaria sufrió una transformación impresionante. Y la maquinaria, llámese pulverizadora, cosechadora, sembradora, y fertilizadoras, ¿sí? Ya no solo reciben una orden, una prescripción y ejecutan su trabajo, sino que hoy por hoy la maquinaria están montadas con un montón de sensores capaces de mapear los lotes, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan a aparecer un montón de datos adicionales a los que ya teníamos. Acá les muestro un par de sensores en cosecha que ya hablamos y ya tocamos ese tema. 2 de los más importantes o 2 de los 5 que tiene que tener una cosechadora para que mapee, la placa de impacto y la antena GPS, faltan otros 3. ¿Sí? Después si quieren se los comento. Y 2 sensores mucho más modernos, como son la altura de corte del cabezal y el guiado guiado por surco, ¿sí? Sensores que ya están en uso en Estados Unidos, ¿sí? Ahora, si nos metemos en el rubro pulverizadora, también hay una enorme cantidad de sensores. Y en este punto tenemos la posibilidad de trabajar en agronomy con un cliente puntual que les muestro acá, que tiene el sistema Unimap y JactoConnect, ¿sí? Que además de estar vinculado a una estación meteorológica, ¿sí? Tenemos la posibilidad de testear cómo están trabajando las máquinas, ¿sí? Y fíjense, en este caso, 2 equipos, ¿sí? Uno más viejo y otro más moderno, la diferencia en desempeño que hay entre uno y el otro, ¿sí? Ahí están puestos las pérdidas por viento, por evaporación, por taponamiento, ¿sí? Si yo no tuviera esto, el otro indicador es ver los resultados sobre la maleza, ¿sí? Ya cuando está hecho. Esto, si bien ya está hecho, me permite anticiparme y tomar decisiones, ¿sí? Hay cuestiones del operario, ahora hay un montón de tecnología encima de la maquinaria que me permite ser mucho más eficiente y anticiparme las decisiones. En fertilizadoras, ¿sí? La verdad que se está abriendo todo esto a un juego espectacular, ¿sí? Y estamos trabajando justamente con, por supuesto que no todos los clientes que tenemos son así, ¿no? Pero sí les quiero mostrar el norte o hacia dónde vamos. Las fertilizadoras están sufriendo un camino similar al que recorrieron las sembradoras, ¿sí? Y por ejemplo un equipo Investa hoy por hoy ya tiene corte por secciones, ¿sí? Y fíjense ahí en esa figura, la que ustedes tienen a la izquierda, cómo hace un mapa prácticamente a lo que era una siembra hace 10 años atrás, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir ya poder relacionar mucho mejor lo que es un mapa de siembra con un mapa de cosecha, con un mapa de fertilización, poder integrar todas esas variables que hoy lo hacemos, pero cada vez el píxel va siendo más chico, ¿sí? Porque la unidad de aplicación va siendo más chica. Y esta máquina, la verdad que uno analiza todos estos cuadrados de corte, en 5 metros cambia de dosis. Es genial que en fertilizadoras podamos tener esta tecnología. Si nos metemos en sembradoras, tenemos viejos sensores, si se quiere, como es un sensor en un tubo de siembra, puede ser más eficiente o menos eficiente, pero es un sensor, en definitiva. Y sí tenemos sensores nuevos, como puede ser Smart Firmer,
de Precision Planting que realmente nos mide dentro de los 6 atributos que nos está censando materia orgánica del suelo, materia orgánica relativa, ¿sí? Hay que olvidarse que no es comparable directamente con 0,20 porque mide 0,5. Si tomaron las muestras 0,5, ajusta bastante bien, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que si uno empieza a cruzar la lectura metro a metro de Smart Firmer con rendimiento, ¿sí? Tiene un ajuste altísimo, ¿sí? Fíjense las pendientes, esto uno lo puede hacer para cada lote, ¿sí? Puedo ir graficando, puedo ir relacionando de vuelta en qué lugar tengo tal materia orgánica y puedo ajustar mi densidad y mi fertilización, ¿sí? En base a los datos de materia orgánica que tengo en el lote. Mido materia orgánica, tengo un mapa de materia orgánica que es un indicador de calidad que no cambia todo el tiempo, puedo definir el rinde objetivo y en base a eso, ya teniendo mucho mayor certeza y no tanto trabajando sobre los promedios históricos que tuve en el lote, sino sobre un indicador que lo puedo medir presiembra. En eso estamos trabajando, se los quería contar porque hace mucha alusión al tema de este congreso, ¿sí? Carbono, y cuando uno está construyendo ambiente, está queriendo aumentar materia orgánica, ¿sí? Otro de los sensores con los que trabajamos son los mapas de Napa, como le mencionaba hace un rato. La profundidad de Napa es la variable que determina la productividad de nuestros ambientes. Tenemos la posibilidad de tener sensores en los freatímetros que ya sea con lecturas que vamos con una cinta métrica o mediante señal inalámbrica mandan a una base de datos, ¿sí? Y poder ver cualquier día del año a qué profundidad está la Napa y qué porcentaje del área del campo tenemos a ese rango de profundidad. Y podemos hacer gráficos como esto, cruzar rendimiento por profundidad de Napa, ¿sí? Todos estos son cosas que, los que les mencionaba hace un rato, lecturas de sensores con decisiones de valor agronómico. Tenemos un rango de profundidad de Napa óptimo en donde se maximizan los rindes, por encima y por debajo del cual los rindes caen. ¿Sí? Esto lo podemos hacer. Y si a su vez le metemos otra vuelta de rosca, como se dice habitualmente, y cruzamos con datos de materia orgánica, estamos viendo que ya no todas las lomas son iguales y que no todos los bajos son iguales. Y la loma de 0,9 de materia orgánica de Córdoba y la loma de 1,2 no es lo mismo, ¿sí? Cambia la profundidad de Napa y cambia la materia orgánica, ¿sí? Entonces, hoy por hoy con estos sensores, no con un sensor de profundidad de Napa que agarra un montón de hectáreas, pero sí con un sensor como Smart Firmer, podemos hacer un ajuste en donde nuestra unidad de manejo sea el píxel. Otros sensores que tenemos, por ejemplo, un sensor que no es automático, ¿sí? Nosotros tenemos que dar la orden, pero es un sensor de evaluación de calidad de siembra, ¿sí? Que nosotros hemos desarrollado un tablero de control para tratar de ver rápidamente dónde está la variable de ajuste, si es una cuestión de corrección o de pérdida potencial de rinde por un atributo espacial o temporal. ¿Sí? Perdón. Otros sensores que tenemos, ¿sí? Sensores remotos, si se quiere. Le hemos dado una vuelta a los mapas de NDVI y esto arrancó y le voy a contar a la historia, porque le paso un mapa de NDVI sin los gráficos que tiene al costado a un cliente. Se le envío, le digo, Marcos, te paso una imagen de NDVI del campo. Era miércoles. ¿Qué me contestó el cliente? Gracias, Luis, buen finde. Dos cosas. O el flaco este no trabaja nunca, o la otra no entendió nada. ¿Tiene por qué saber? ¿Todo el mundo tiene por qué saber qué quiere decir el verde y qué quiere decir el rojo? Puede que sí, puede que no. Entonces tratamos de darle una vuelta de rosca a mirar un simple mapa de NDVI y armar estos informes de condición de cultivos, ¿sí? Que el informe de condición de cultivo no es nada más y nada menos que un informe como hace el USDA o como hace la Bolsa de Cereales, en vez de hacerlo para un departamento, para un montón de superficie, hecho para un cliente en particular, ¿sí? Así que rankeando los cultivos le da mucho más valor y ya se arma un diálogo con ese cliente. Perdón que me fui. Otros sensores, ¿sí? Puede ser un sensor
que me puede detectar compactación o otras variables de suelo. Y otro sensor son los cultivos, ¿sí? Esas espigas que están ahí son los datos, el producto de un sensor como son las raíces. Y eso también lo tenemos que analizar y lo tenemos que ver. Cada dato, cada espiga de esa tiene un peso y es un dato. Y también hay que analizarlo. Para cerrar mi presentación, ¿cómo vemos a la agricultura de precisión? La agricultura de precisión es la evolución de la agricultura. Son esas técnicas como lo fue la siembra directa, los cultivos de servicio, la huella de carbono, todas las empresas hoy están trabajando en eso, que marcan tendencia y yo para atrás no vuelvo, ¿sí? Son esas técnicas en donde hay que ser muy prolijo, ordenado, y la base consiste en juntar datos, procesar y analizarlos. Y todas esas tecnologías que hemos visto forman parte de un ecosistema, pero es biológico y hay que analizarlas a largo plazo. Para ir cerrando, este tema de la interacción entre el ingeniero agrónomo y la tecnología, ¿sí? Las tecnologías nos van a ayudar a ser mucho más eficientes, a adquirir conocimiento, ¿sí? Pero los beneficios y la adopción tecnológica dependen mucho más de nosotros que de las tecnologías en sí. Para continuar en el juego, ¿sí? La combinación de tecnología y persona es la que sale favorecida. La tecnología por sí sola no triunfa, no va a ningún lado. La intuición, la ética, las tenemos las personas. El sentido común los tenemos las personas, ¿sí? Como dice abajo, siempre las personas van a conducir el proceso. Pero es importantísimo tener criterio agronómico, sentido común, sólido conocimiento agronómico y pensar en sistemas no solo conectados, sino integrales, como menciona ahí, OpenAG, ¿sí? Sistemas abiertos, sistemas colaborativos. Y ninguna plataforma nos va a dar una información agronómica tan importante como la que nosotros mismos podamos generar y analizar. El desafío que tenemos por delante es hermoso, es espectacular, y con conocimiento, con experiencia y con creatividad podemos tener un buen producto, ¿sí? Tenemos que desarrollar habilidades para ir más allá, habilidades para desafiar el status quo. Muchas gracias. Bueno, nos ha dejado mucho material para pensar, ¿no? Y también han surgido algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tan, y esto va para los dos, tenemos mucha información, qué tan sencillo o qué tan amigable es la tecnología hoy con nosotros, con las personas, como ustedes dijeron? Yo creo que en todo esto, indudablemente, la base de todo esto es el conocimiento, la capacitación, es la interacción, el trabajo entre empresas y personal en su conjunto, en el que va arriba la cosechadora, el tractor, el que está en el campo, ¿no? ¿Qué tal es qué tan amigables son todos estos sistemas como para poder llegar a poder aplicar toda la información que recolectamos? Yo creo que son pasos que vamos siguiendo, que si miramos para atrás también fue así cuando vos hiciste los primeros mapas de agricultura de precisión y era todo un proceso bajar ese mapa. Eso hoy ya lo tenemos en forma instantánea, vemos la tecnología en forma real. Y hoy lo que también, llevado a lo que presentó Luis, lo que vamos sumando son capas en cada una de en cada uno de esos metros cuadrados, en cada una de esas hectáreas, capa de información. Que hoy, por ejemplo, en una cosechadora vemos el rendimiento, en una picadora no solamente vemos el rendimiento, vemos la materia seca, vemos el almidón, vemos la proteína, vemos la FDE y FDA que tenemos en ese cultivo. Y bueno, lo importante es nunca bajarse de ese tren y ir acompañando ese paso para poder aprovecharlo. Nosotros siempre lo presentamos como una pirámide. El tractor autónomo ya existe, pero si hoy trajéramos el tractor autónomo, no cualquiera se podría subir. Y hoy ya, por ejemplo, los monitores que usan los tractores hoy, que se comercializan hoy en Argentina, es el mismo monitor que usa el tractor autónomo. Entonces, hay cierta familiaridad con esos software,
con los hardware, con los software como es Operation Center, y eso va haciendo que los pasos sean más cortos. Sí, sumo algo, Sergio. No, que por ahí muchas veces vemos que se tiende a sobresimplificar demasiado y no es que a nosotros nos gusta complicarnos las cosas, pero personalmente me asusta muchas veces cuando la digitalización se lleva puesto cuestiones agronómicas básicas, ¿sí? Bueno, nosotros en agronomía hacemos fuerte hincapié en eso, ¿sí? Como mencionaba recién, lo que dijo Baigorri hace 20 años de cuáles eran los factores que definen el rendimiento en soja, sigue siendo hoy lo mismo, ¿sí? Con más información, con más detalle, con capacidad de analizar más variables, pero es lo mismo. O sea, fecha de siembra, grupo, todas esas cosas siguen estando. Entonces, muchas veces vemos que está buenísimo, como mencioné, ha traccionado fuertísimo para implementar dosificación variable en Argentina, pero a veces que tenemos que saber a dónde está el límite. Sabemos qué puede hacer la tecnología y saber dónde podemos entrar nosotros como ingenieros agrónomos. Claro, sí, la verdad que uno se siente muchas veces abrumado con toda la información que puede llegar a manejar. Como decías hoy, estás hablando de, vos dijiste 100 datos en 3 metros, y la realidad es que sí, son 8 metros cuadrados por el ancho de la plataforma. Correcto. Donde va a tener 100 datos de cada cosa, y si vos esos 100 datos les agregás otros 100 de sensores remotos, que también los podés conjugar, los podés hacer jugar, por supuesto que asusta, que abruma, que uno no sabe. Lo bueno es que, en mi opinión particular, ¿no? Yo veo que se van simplificando muchas cosas. Como él decía, el primer mapa de rendimiento que nosotros hicimos en el año 95, demoramos 6 meses para verlos. Claro. O sea, fue bastante complicado. Pero muchas veces vemos que nos asusta, o la gente se asusta porque hay mucha gente que te lo quiere simplificar y te viene y te tira 3 programas y vos no sabés cómo prenderlo. Entonces decís, che, es fácil, es difícil, ¿cómo se ve esa solución? Hay soluciones, ¿cómo buscarlas? Es así, hay que tener el suficiente sentido común y criterio agronómico como para uno darse cuenta como profesional si la materia orgánica es un dato que me interese, que me define rinde, o que la temperatura, ¿sí?, que está ahí me puede explicar rinde. Sí puede relacionar o empezar a explicarme por la velocidad de germinación, porque en definitiva actúan los GDU y todas estas cuestiones que las hemos estudiado, pero sí sabemos que 2 indicadores de calidad es el fósforo y la materia orgánica. Entonces, si tenés algo que lo puedas relacionar con rinde, va por ahí. O sea, hay millones de sensores. A veces que uno tiene que saber qué me sirve. Porque uno puede decir, hay 200, te sirven 10. Sí. Y también está toda la parte agronómica y también toda la parte operativa de la máquina. Correcto. Que todos los costos operativos que hoy podemos seguir viendo, hoy cuando veíamos recién los mapas de consumo por hora, consumo por hectárea, eficiencia por tonelada, eso tenemos que ajustar y también en un sistema como el nuestro, donde el contratista tiene un impacto muy grande, poder conocer los costos y la eficiencia de trabajo también nos ayuda, y campañas como esta donde los rendimientos fueron muy complejos. Sí, fue un año bastante particular. Cuando vos hablabas de napa, nosotros hubiéramos deseado tener napas. Así que una burla. No solamente poder medirlas, sino que además tenerla ya hubiera sido una muy bueno. Bueno, pero está bueno, a ver, y perdón que te corte, Sergio, está bueno conocer y saber, porque como mencionaba, es la variable que define la productividad. Che, las napas bajaron 80 centímetros. Explican los resultados. Después uno puede cruzar profundidad de napa con las precipitaciones de enero, que para determinadas zonas son las que te definen el rinde en soja, o para las precipitaciones de diciembre, que te definen el rinde en girasol. Bueno, a mí me apasiona aplicarle agronomía a todos estos sensores. Sí, perfecto.
indudablemente todos estos sensores solos no hacen nada. Exactamente. Si uno no le mete la cabeza adecuada. Bueno, y un poquito como para ir cerrando, tengo algunas preguntas acá que me han hecho también, por ejemplo, cómo evaluar y medir plagas, si realmente hay incidencia, cómo es esa incidencia en las plagas, qué se puede hacer tanto desde la cosechadora por calidad y todo eso. Y bueno, para eso hay sensores, ¿no? También. Sí. Sí. O sea, en lo que es la cosechadora, ese mismo Harvest Lab que tenemos hoy en la picadora, que ya está activo, lo vamos a tener, ya en otros mercados existe, que en la cosechadora se usa para medir proteína en trigo y aceite en soja, que en Argentina ya también lo hemos estado probando en INTA Manfredi y desde hace mucho. Pero son cosas que hace mucho, parecía un plato volador y hoy se empiezan a acercar y bueno, hay que ver también si estamos preparados para utilizarlo, para segregar ese trigo o a ver cómo cosechamos el lote, se hace una tirada para ver si tenemos que segregar y bueno, se van planteando nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Sí, seguro, eso es bueno. En una época andábamos sentados arriba de la cabina de la cosechadora con un tarrito sacando muestras para poder hacer eso y poder elaborar un mapa precosecha. Ese mapa precosecha hoy viene de la mano de los drones, viene de la mano de la información, de todo lo que podemos hacer. Bueno, y vamos a redondear un poquitito el futuro de toda esta tecnología, de toda esta aplicación, de todo si se quiere, una especie de joint venture entre el cerebro de nuestro con la tecnología. ¿Cómo lo ven y hacia dónde vamos? Yo creo que hoy tenemos un futuro que es hoy, como esta situación, de que nosotros teníamos más de 500 máquinas en Argentina con un 12% de utilización. Y ahí, por más que sigamos agregando tecnología, si no lo usamos, eso tenemos un punto clave que tenemos que mejorar. Entonces, el primer paso es usar el 100% de todo lo que tenemos, porque a su vez, por lo que vemos, todo se va acelerando. Hoy lo que vos contabas recién, de 6 meses para bajar el primer mapa de rendimiento, y hoy vemos todo en tiempo real en una plataforma que cruzamos mapa de siembra, de pulverización, de cosecha, que podemos hacer carga manual de datos, que eso no lo reemplaza nadie, o sea, poner una nota de campo que antes la anotábamos en un cuaderno y hacer una nota manual de campo, eso también es algo clave y que lo visualice el resto del equipo, que no queda en un cuaderno. Pero bueno, los pasos, todo se acelera y hay que ir siempre acompañando ese proceso. Sí, yo, perdón que sea tan insistente sobre lo mismo, es eso, los procesos cada vez de irrupción tecnológica cada vez son más fuertes, son mayores, pero creo que uno debe tener muy claro qué es lo importante en esto. ¿Sí? Me parece que esas tres esas tres figuras que yo mencionaba al último, conocimiento, experiencia, bueno, todo arranca del conocimiento, todo arranca de un dato, ¿sí? Y me parece que si uno sabe a dónde quiere llegar, sabe qué es lo importante, rápidamente va a buscar lo que necesita. Y eso nos pasa no solo en el campo, nos pasa con nuestra vida. Nos pasó hace 20 años cuando empezó a aparecer Internet, nos pasará con las redes sociales. Bueno, nada, es eso, ¿no? Todo lo bueno y lo malo y lo malo de la tecnología, ¿no? O no malo, sino que sirve menos. Exacto, tenemos que estar muy despiertos para saber qué es lo que tenemos que utilizar de cada tecnología disponible, ¿no? Correcto. Así es. Y bueno, y por último, me entró recién una pregunta que la vamos a tratar de contestar. Creo que básicamente es para Fede. Vos también debes tener algo visto. Acá me dicen que está todo bárbaro el control de pérdida de la cosechadora, todo bárbaro, podemos ver. Y en realidad el gran problema de la pérdida de la cosechadora es la plataforma. Eso. Entonces, la pregunta de la pérdida general de la cosechadora, el 70% es la plataforma. La pregunta es qué se ve como avances trabajando en ese sentido para mejorar esa pérdida, ¿no? La plataforma, es lo que dijimos al principio, es una máquina aparte que el nivel de pérdida está muy relacionado a dos factores clave. Uno, el mantenimiento de esa plataforma, el estado de las cuchillas, el estado de los puntones, y a la velocidad, dependiendo del cultivo. Y todas plataformas con el sistema de corte que tengan tienen un límite, que es un poco lo que siempre hay que establecer
ese va a ser un límite de la máquina. Por ahí no se lo va a dar el cultivo, y ese límite que es un poco lo que mostramos en el mapa, de no pasar los 7,8 kilómetros por hora. En soja, y para las condiciones que nosotros trabajamos, el desgrane de la plataforma es el 70% de las pérdidas. Y bueno, hoy todavía no hay un sistema de censado, de automatización, porque ahí el principal foco es limitar la máquina a esa velocidad, donde sabemos que es exponencial. Sí, hay un cambio grande en lo que es la plataforma Draper, que se empieza a asemejar mucho a lo que es esto me lo has enseñado vos, pero lo voy a decir yo, que se asemeja mucho a lo que es un cabezal maicero, que es la velocidad de las lonas. Es decir, una mala regulación de las lonas para tener mucha velocidad para que la máquina trague, empieza a hacer que todo el sistema de la máquina trabaje mal. Entonces, el Draper tiene muchos beneficios en cuanto a la posibilidad que nos da de trabajar con un mayor ancho, traer el material más parejo desde más lejos, pero sí necesita una regulación un poco más fina que cualquier plataforma a sin fin. Pero por la visión que nosotros vemos, todavía no existe nada que vaya a reemplazar al sistema de corte por cizalla que tenemos hoy. Se está trabajando mucho, pero no hay nada que lo reemplace hasta el momento. Hay láser frío, un montonazo de cosas para trabajar en distintos tipos de sesiones, distintos tipos de puntonera. Pero hoy por hoy, la única manera de corregirlo a eso es la velocidad, ¿no? El límite. Y el límite. El control de las cuchillas, no es lo mismo una cuchilla con 200 hectáreas que con 1200 hectáreas, donde se duplica el dato, las pérdidas pasan de 40 kilos a 80. Sí, y la fuerza de la bocha se quintuplica. Exacto. O sea, de la fuerza que requiere una cuchilla en buen sentido o en buena forma, a cuando tiene desgaste, la fuerza que genera es por 5. Esas fuerzas ninguna son gratis, todas van alimentadas a gasoil, así que es para tenerlas en cuenta. Bueno, la verdad que muchas gracias y un aplauso para los dos que realmente nos han dejado muy bien. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red.